físicos. Bajo la acción exclusiva de la gravedad, separan los sólidos sedimentables presentes en las aguas residuales, que se van acumulando en el fondo del tanque, en forma de lodos. Esa viene a ser nuestros sólidos sedimentables. Y los flotantes, incluyendo aceites y grasas, que se van formando una capa sobre la superficie líquida. Le denominamos nata también. La capa intermedia entre lodos y flotantes constituye el agua tratada. Entonces, en la superficie tenemos la nata, ¿no? Una cámara séptica. Y en el fondo tenemos los sólidos sedimentables. Y lo que está en medio de ambos viene a denominarse nuestra agua residual, que se va tratando, ¿no? Biológicos. La fracción orgánica de los sólidos que se acumulan en el fondo de los tanques experimenta reacciones de degradación anaerobia y cuando se reduciendo su volumen. Dependiendo de biogás, mezcla de metano y dióxido de carbono principalmente y en mucha menor cuantía de compuestos de azufre, sulfuro de hidrógeno, mercaptanos, etc. Principales responsables de los olores degradables que se desprenden. Acá. Sin embargo, ven acá, han hecho diseños simplemente para un tanque séptico de 2 cámaras. Pero en este curso como mínimo vamos a hacer de 4. La reducción de volumen que experimenta la materia orgánica sedimentable permite espaciar en el tiempo de operaciones de extracción periódica de lodos acumulados. Lo habitual en los tanques sépticos es habitual que los tanques sépticos cuenten con 2 compartimientos dispuestos en serie. El agua clarificada en el primer compartimiento pasa al segundo a través de un orificio ubicado en un punto intermedio entre las capas flotantes y los mangos, para evitar el arrastre de ambos. En el segundo compartimiento se vuelve a dar una separación de materias flotantes sedimentables, pero en menor cuantía. Los rendimientos están acá. Criterios de dimensionamiento, dice. Tiempo de retención hidráulica, carga hidráulica, profundidad, geometría. Acá lo relaciona y saca el volumen con la fórmula, ¿no? Volumen es igual, acá, tiempo de relación hidráulica es igual a volumen entre caudal. Ya conocíamos nosotros la dimensión, el dimensionamiento, ¿no? Por carga hidráulica. Nosotros estamos trabajando con la anterior fórmula, porque estamos usando 4 cámaras. Lo que me interesa es la producción de lodos, la generación de lodos. No, valles y llanos. ¿Qué más? Operación y mantenimiento, ventajas e inconvenientes. Este es un ejemplo, ¿no? De cómo pueden realizar la limpieza de los lodos. Acá dice, cada año excepto la medición semestral del espesor. Este ya es más específico. Ok, entonces esto es lo que nos interesa. Generación de lodos en tanques sépticos. Altiplano, valles y llanos. Nosotros vamos a estar en valles y llanos. Y para las poblaciones, 0,28 a 0,42 litro habitante día y 0,34 a 0,44 litro habitante día. Entonces, nuestra población, en este caso, vamos a ver cuánto tenemos en el ejemplo. Siempre estamos ya hablando de la población proyectada, ¿ok? En la norma igual dicen población horizonte, es la población proyectada. Entonces, esta de acá viene a ser ya nuestra población proyectada, ¿ok? En cuyo caso, ok, entonces nuestro número de habitantes acá en el ejemplo es 2.500 habitantes. Y en 2.500 estaríamos acá, entre 2.000 a 10.000 habitantes. Entonces tendremos que usar un parámetro entre 0,34 y 0,44. Esto si es que no hacemos nosotros los ensayos en campo
y nosotros extraemos esta generación de lodos. Si no realizamos ese laboratorio, entonces directamente podemos extraerlo de acá, porque han especificado que han obtenido estos valores haciendo igual varias investigaciones en el país, ¿no? Entonces vamos a considerar esto que la norma nos dice, de 0,34 a 0,44. Como estamos próximos a 2000, nuestra población es 2500, entonces voy a adoptar 0,34. Por lo que el acúmulo de lodos viene a ser 0,34 litros habitante. ¿Qué más? El tiempo de retención hidráulica. Ah, estamos en cámaras sépticas, ¿verdad? Hemos dicho que como mínimo tenemos que tener 4 compartimientos. La altura P, que es nuestra altura útil. P es nuestra altura útil. La altura que tiene que tener lo que viene a ser nuestra agua residual, ¿no? Donde van a estar las natas. Las natas van a generarse generalmente en la superficie, que son una mezcla de aceites, materia espesa, que sube y está en la superficie. Vienen a ser las natas, ¿ok? Y abajo tenemos los acúmulos de lodos y en medio tenemos el agua residual. Entonces, lo que quería mostrarles era esto. Apuntes de clases. Ok, la fórmula aquí incluye 1000. 1000 es para el área de ventilación. Puede estar entre 0,30 a 0,35. Entonces, acá, como sabemos que se van a generar gases, ya que viene a ser un tratamiento anaerobio, hay que considerar el espacio de estos gases, el área de ventilación de gases. Generalmente, ya vamos nosotros a añadirle que va a tener un volumen de 1000. Entonces, empezamos como con 1000, es decir, es el volumen que adoptamos para el espacio libre, que usualmente puede tener una altura, este espacio libre, entre 0,30 a 0,50, pero ya lo estamos considerando para que entre inmerso en el volumen que calculamos, en el volumen de la cámara séptica. Entonces, el volumen sobre la altura va a ser el área superficial del tanque, ¿no? Como ya sabemos, área es igual a volumen entre la altura. Ya directamente lo he despejado para que entendamos aquí. Es lo mismo que dijéramos nosotros, volumen es igual a área por la altura, ¿no? Básicamente solo he despejado lo que es el área. Ya, P, la altura que vamos a tener acá, depende de la profundidad de la llegada del alcantarillado del pueblo, ¿no? La profundidad de la llegada del colector de alcantarillado del pueblo, condominio, etcétera, escuela. Generalmente se los realiza para lugares poblados, pero que a la vez suelen ser muy pequeños. Por eso se considera que los tanques sépticos máximo tienen que tener una población proyectada de 10.000 habitantes. Y es por eso que igual considera eso acá en la norma, ¿no? Los datos que tenemos es para 1000 a 2000 habitantes y de 2000 a 10.000, más no. Después tendríamos que buscar otro tipo de tratamiento, ¿no? Otro tipo de tecnología. Ok, la profundidad del colector de alcantarillado suele ser usualmente, o va a llegar usualmente entre 1,5 a 2,5, pero esto es muy relativo, depende del lugar, ¿no? De la cantidad de población, de la pendiente, topografía, etc. Vamos a considerar entre 1,5 a 2,5. La relación largo-ancho, 4 a 1. El tiempo de residencia hidráulica, entre 6 a 12 horas. Depende del tamaño del pueblo.
¿Por qué decimos que depende del tamaño del pueblo? Porque si nosotros vamos a tener una población proyectada de 10.000 habitantes, tenemos que, de alguna manera, igual ya sabemos que 10.000 habitantes van a producir, perdón por el ruido, ya, 10.000 habitantes es el tope que tenemos para diseñar nuestra cámara séptica. Entonces, vamos a tratar de retener demasiado tiempo esta carga hidráulica y tener un mayor volumen de nuestro tanque séptico. Entonces, usualmente para poblaciones muy grandes, como por ejemplo 10.000 habitantes, usamos 6 horas de resistencia hidráulica. Y si nosotros tenemos 1.000, 2.000 habitantes, 2.500, podemos usar 12 horas de retención, del tiempo de retención hidráulica, ¿no? Retención voy a poner acá. Listo. Las Sí, casas y perdón. los condominios, esas, por ejemplo, ¿no? Pueden llegar a tener incluso 24 horas de retención hidráulica, al ser muy pequeñas, ¿no? Un condominio llegará a tener 1.000 a 2.000 habitantes máximo. Y los colegios y pueblos, sí, ya 12 horas. Y si es mucho más grande y estamos en el tope, usamos 6 horas. Eso va variando, depende a la población que tengamos. Acá, si se va a limpiar cada mitad de año, esto ya no es necesario porque va a estar inmerso. El volumen del tanque entonces es longitud por altura. Disculpen el ruido, voy a cerrar la puerta. Luego tenemos el ancho, que lo vamos a obtener en base a la longitud, con esa relación largo-ancho 4 a 1. Entonces tenemos el tiempo. Ah, sí, perdón. Sí, sí, dígame. Antes de continuar, por favor, tenía una consulta. Estaba leyendo más o menos el reglamento y a lo que he entendido es que estos tanques sépticos del nuevo reglamento es más como para un tratamiento primario, ¿no? Y estos tanques sépticos que estamos haciendo ahora ejercicios son un poco más elaborados ya para una mejor purificación. Y respecto a nuestros datos de nuestros apuntes, estos son los criterios del ingeniero más conservadores, ya que leyendo un poco el nuevo reglamento nos dice que la profundidad de estos tanques debe ser entre 1.2 no, mejor dicho, de 0.9 hasta 1.2 y usualmente tienen una sección rectangular, pero no es la relación 4:1 sino 3:1. Sí, en realidad dependiendo del número de cámaras que tengas, igual va cambiando esa misma relación, ¿no? Como en el reglamento solo considera 2 cámaras, entonces es lógico que considere una relación menor, largo a ancho. Y sí, y la está usando solo como tratamiento en el reglamento, entonces rejillas y desarenador viene a ser tratamiento preliminar. Y el tratamiento primario viene a ser la tecnología con la que ya tratemos el agua residual. Entonces, sí, para su línea está usando solo la cámara séptica como un tratamiento primario y posteriormente tiene que existir otro. Este que diseñamos es uno sí, mucho más elaborado, donde sí garantizamos esta eficiencia, ¿no? A pesar de que los patógenos y los micros no se reducen eh, como 40 y 50%, pero ya tenemos un agua así mucho más tratada. Esta es la que avanzamos como el ingeniero. De, de las nuevas tecnologías que han ido cambiando en realidad los tanques sépticos desde hace muchos años. El del CEPIS considera solo una cámara, ¿no? El documento que ayer veíamos. Eh, el nuestro, el reglamento nuevo que han sacado, considera 2 cámaras, como bien decía. Sin embargo, el ingeniero igual ha ido investigando y quiere que por lo menos consideremos 4. Igual, y si se dan cuenta, si avanzáramos igual al reglamento, el reglamento ya viene especificado muchas cosas, entonces es muy fácil que ustedes comprendan. Entonces también
lo que el ingeniero quiere, ¿no? Es que aprendan de su experiencia y su recomendación. Igual, y este primer reglamento es como la base, ¿no? Y ya luego, con la experiencia igual de ustedes mismos, de los profesionales en el área, se va a ir adaptando y actualizando mejor al contexto. Pero sí, este es uno mucho más, porque acá tenemos 4 cámaras de recepción, digestión, y este filtro que ya viene a ser incluso eh, acá sí, en el filtro biológico de flujo ascendente, sí ya estamos eliminando un poco de lo que son los patógenos y los micros. Porque si se dan cuenta, nosotros cuando vimos los filtros percoladores, era un tratamiento de afinación, pero era otro tratamiento, ¿no? Filtros percoladores. Este es un filtro biológico que igual viene a ser como nuestro tratamiento de afinación de toda nuestra tanque. Sin embargo, después de nuestra línea de nosotros en este curso, es después de tener un tanque séptico de 4 cámaras, llevarlo todavía a los humedales. Y así recién garantizamos la eliminación de patógenos y micros. Pero sí, eh, entonces, en realidad está muy bien igual el nuevo reglamento, porque antes los antiguos, a excepción de la DINASBA, que nunca la pude conseguir, solo había pedazos por ahí distribuidos, eh, los otros reglamentos reducían cada vez lo correspondiente a tratamiento de aguas residuales, cada vez era menos la información dada. Entonces, por lo menos aquí ya está inmerso la ley 1333 y por lo menos tiene ¿sí? Un tanque séptico de 2 compartimentos. Sin embargo, ellos están considerando otra línea. Ah, ¿dónde estás? Deben estar considerando otra línea como tratamiento primario y no sé cuál es la otra línea que viene después de ellos. ¿Has podido observar que han puesto después de eh, el tanque séptico? Seguramente está en las líneas. Tal vez más adelante podamos ver. Pero si está como tratamiento primario, entonces después de este tanque tiene que haber otro. Para nosotros, en nuestra línea, después de este tanque séptico de 4 cámaras, van a estar los humedales. Y con eso ya podemos estar tranquilos. Sí, esa sería la respuesta a tu pregunta. Sí, está bien. He tratado de buscar, como usted dice, la línea, pero no pude encontrar. Capaz hice una revisión muy rápida y capaz no pude fijarme. Pero sí, Oxy, estaba mucho más claro. Una pregunta más, Oxy. Habla aquí en el reglamento un volumen útil, ¿no? Y ahí surge mi pregunta de que si bien estas cámaras la vamos a construir, o bueno, tiene 4 compartimentos la que estamos haciendo, los volúmenes en cada uno va a ser la misma, o aquí ya viene lo que dice en el reglamento, que hay un volumen útil, ¿no? Donde en la primera cámara se trabaja 2/3 del volumen total y en la segunda cámara entraría 1/3. En este caso, el cual nosotros estamos haciendo la cámara séptica de 4 compartimentos, el volumen útil, ¿cómo se manejaría así en este caso? ¿O los volúmenes serían los mismos en cada uno? Eh, Acá, según el esquema del ingeniero, él lo hizo de esta manera. Pero sí, en realidad habría que ver en campo cómo va trabajando. Lo que sí, el volumen útil viene a ser esto, ¿no? El nivel de las natas. Hasta el nivel de las natas viene a generarse volumen útil. Sin embargo, sí, en el reglamento no dice 2/3, 1/3, pero todo eso igual se ha ido adaptando conforme a ensayos en campo, laboratorio, la misma construcción. Acá, eso sí, que el ingeniero indicaba que estaba todo al mismo nivel, pero esto sí puede ser muy variante, dependiendo igual a cómo es el agua residual que vamos a recibir. Eh, entonces, no te podría decir con exactitud. Lo único que sí, que consideramos que es un filtro de flujo ascendente y por eso lo estamos tomando desde el nivel casi del fondo.
En esta cámara de digestión ya no vienen tantos lodos, entonces sí podemos considerar que el agua ya va a estar mucho más clara y va a poder subir por este filtro. Entonces sí, sin embargo, esa especificación que hace de 2/3, 1/3, modifica su geometría, porque igual viene a ser un tanque séptico eh, rectangular. De esta manera. Entonces igual tendríamos que guardar sus dimensiones. A eso me refiero, ¿no? Por más que acá llegue menos o cubra 2/3 de esta, tenemos que guardar su geometría. ¿Verdad? A ver. Solo la forma hidráulica. Acá. En referente, la profundidad y geometría de los tanques sépticos operan con áreas útiles de la lámina de agua de 0,90 a 1,20. Suelen ser de sección rectangular con relaciones 3:1. Luego, el volumen útil en los tanques sépticos va disminuyendo con el tiempo. Como consecuencia de los lodos. Ah, ¿a este volumen útil te referías? ¿El que disminuye por los lodos? Sí, sí, Oxy, esa parte para Ah, sí, considerar. sí, sí. Eso ya lo estamos considerando inmerso, si te das cuenta, en nuestra fórmula. Tenemos el acúmulo de lodos que va a... Es como en todo. Si va a existir lodos eh, en el fondo, entonces reduce el volumen útil. Por eso lo estamos considerando inmerso en esta fórmula. Es decir, estamos considerando el espacio para este acúmulo de lodos en esta nuestra fórmula de nosotros. Ya lo estamos considerando. Mira que el acúmulo de lodos se multiplica por la cantidad de días que queremos que se encuentre ahí toda nuestra agua residual. En realidad, eh, lo que pasa es que nosotros realizamos nuestro diseño de cámara, de la cámara séptica, con 1000, que viene a ser el espacio de ventilación, más N, que es el número de habitantes. Y el número de habitantes multiplica a la dotación de agua potable, que nosotros consideremos para valles o altiplano o llanos, por T, que viene a ser el tiempo de retención hidráulica. Entonces, número de habitantes multiplica a la dotación por el tiempo de retención hidráulica, más lo que es los lodos por el número de días o la cantidad de tiempo en la que nosotros vamos a limpiar. Lo que significa que dimensionamos esto para esa cantidad de habitantes. Esto sí, el agua residual tratada va a salir en 6, 12 horas, 18, 24, la que nosotros adoptemos. Y sí, se van a ir generando lodos en esta cámara de recepción mucho más, luego en la digestión y posteriormente en esta última. Y los lodos, como tú dices, van a ir tomando, reduciendo el volumen útil que nosotros tengamos acá. A ver, déjenme escribir. Y estos volúmenes ya están considerados en la fórmula. ¿Por qué? Porque esos 0,43, de 0,35 a 0,43 que decía en la norma, nos permite calcular eso. Eso multiplicamos por la cantidad de días que va a estar cerrada nuestra cámara séptica. Esta va a estar cerrada por 1 año, decimos. Y cada año tenemos que limpiar sí o sí para garantizar la eficiencia, porque solo hemos calculado que en 1 año esto va a llenarse de esta manera, de esta manera, de esta manera. Es decir, nosotros calculamos la geometría máxima que en 1 año va a abastecer a ese determinado pueblo, escuela, condominio,
y después de un año sí o sí tenemos que limpiar, porque solo hemos garantizado el volumen eh, para eh, nuestro caso, para un año, ¿no? Para un año, sabiendo que cada año hay que retirar esta cantidad de lodos. Esa sería la respuesta. Ah, es que no te estaba entendiendo. Pensé que me decías que acá no llegaba la misma cantidad de agua. Pero no, en realidad en esta nuestra fórmula ya viene inmerso. Cada cuánto tiempo queremos, nosotros garantizamos que vamos a realizar la limpieza de esta cámara séptica. Si les realizamos durante un año, cada año, entonces tenemos que multiplicar el acúmulo de lodos por el año. Y de esa manera, nuestro volumen útil en realidad se va a mantener máximo, ¿no? O sea, nuestro volumen útil siempre va a estar, eh, siempre vamos a brindar ese volumen útil. E incluso siempre va a haber mucho más cambio hasta el año. En el año sí o sí hay que limpiar, porque ahí sí eh, va a tomar nuestro otro volumen, incluso el de ventilación, y puede existir otras complicaciones, ¿no? En el sistema. Esa es la referencia. Por eso en esta fórmula ya viene inmerso lo que es el acúmulo de lodos. Está bien, Auxi. Donde, Entonces, en cuyo caso, esta fórmula ya contemplaría lo que ya estaríamos tomando, ¿no? Y el reglamento sería otra forma de calcular, porque ya que nos da una pequeña tablita. sí, sí, es diferente. Y si te das cuenta igual, por eso mismo cambia la cantidad de compartimientos. Ah, ya, ya. Sí, ahora sí está muy claro, Auxi, gracias. Sí, esta es en realidad la que usábamos como el ingeniero al no existir más información, ¿no? Pero ahora la norma contempla otros criterios. Sin embargo, no está de más aprender, eh, es que es mucho, ¿no? Las normas, a pesar que la hicieron de pública, había, convocaron a que todo aquel que quisiera ayudar a su realización se reúna con ellos, ¿verdad? Sin embargo, no siempre llegan a nuestros oídos esa información o no siempre tenemos tiempo. Entonces sí, en cuyo caso no se pudo, tal vez no hubo un profesional que trabaje con estos cuatro compartimientos y haya aportado la norma. E igual la norma se la ha hecho más que todo como un doctor español. Entonces, de alguna manera, mucho de lo que está en la norma es tecnología europea, ¿no? Sin embargo, nosotros antes usábamos esta, ¿no? Esta que les indico y que es una actual que igual el ingeniero ha investigado y nos ha recomendado para avanzar. Pero es así. Y incluso después de la norma hay mucho más conocimiento, pero es como una base, ¿sí? Es diferente igual sus parámetros de diseño. Nos vamos a cortar en un minuto el Zoom. Por favor, vuélvanse a conectar. Ahora vamos a reemplazar los datos y ya vamos a dimensionar nuestra cámara séptica. Entonces, nosotros estamos en cámaras sépticas. Para este curso vamos a dimensionar una cámara séptica de 4 cámaras. Como primera tenemos la cámara de recepción, la de digestión, 2 cámaras de digestión en paralelo, ¿no? Después de la cámara de recepción, y un filtro biológico de flujo ascendente. Ok, acá tenemos los parámetros de diseño, los apuntes en clases. Consideramos 1000, que ya está inmerso en la fórmula de volumen, para el área de ventilación. Y dependiendo el volumen que tengamos en realidad, la altura va a variar de 0,30 metros a 0,50 metros de esta área de ventilación. El área superficial del tanque va a venir a ser el volumen entre la altura. La altura, este P, depende de la profundidad de llegada del colector de alcantarillado, ya sea del pueblo, condominio, escuela, casa, domicilio, etc. Usualmente la consideramos entre 1,50 a 2,50. Sí es bastante grande, como se fijan, esta altura, la que nosotros consideramos máximo hasta 2,50, por el mismo hecho que es difícil, el movimiento de tierras no tanto, sino garantizar, ¿no? Nuestros muros de hormigón, etcétera. Y también porque a mayor altitud hay que fijarse más, ¿no? La fuerza del mismo suelo que ejerce, ¿no? Sobre los muros de contención. La relación longitud largo-ancho
es de 4 a 1. El tiempo de retención hidráulica de 6 a 12 horas, e incluso hasta 24 horas. Para casas y condominios, 24 horas, porque tienen una población muy pequeña, por decir 1000, 2000 habitantes. Para colegios, pueblos, ya consideramos 12 horas. Eh, para poblaciones ya cerca de los 10.000 habitantes, podríamos considerar 6 horas. Se va a limpiar el acúmulo de lodos. Eh, Nuestro acúmulo de lodos va a depender de cada cuánto vamos a limpiar nuestra cámara séptica. Eso lo decimos nosotros, dependiendo los hábitos y costumbres que tenga el pueblo y el mantenimiento que nosotros podamos garantizar. Decidimos cada cuánto se va a tener que limpiar esta cámara séptica. El volumen del tanque viene a ser la longitud por la altura por el ancho. La eficiencia del 40 al 50%. Entonces, esta es nuestra fórmula que nos dice volumen es igual a 1000, está considerando el área de ventilación más la cantidad de habitantes proyectada o de horizonte, que ahora la denomino, por la dotación por el tipo de retención hidráulica, más el acúmulo de lodos por la cantidad, cada cuánto vamos a limpiar estos lodos, ¿no? Cada 6 meses, cada año, cada 2 años, 3 años, 5 años. Máximo, en realidad, se va a hacer mucho más grande nuestra cámara séptica si nosotros consideramos que la limpieza se va a realizar durante periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? Porque se va a incrementar, porque va a ir directamente a sumar con la dotación por el tiempo y multiplicar por la población. Entonces, eh, para que no les salga una cámara séptica tan grande, consideren de 1 a 2 años, ¿no? Como máximo. 5 máximo, pero ahí ya saben que su geometría se va a hacer mucho más grande simplemente por esa consideración. Entonces ustedes como diseñistas tomen en cuenta aquello. Pero también tomen en cuenta cada cuánto se puede por lo menos garantizar que se va a realizar esa limpieza en el tanque séptico, ¿no? Entonces vamos a tomar como dato que cada año en nuestro dimensionamiento nuestro. Y ahí ya viene inmerso lo que son los lodos. ¿Ok? Podríamos considerar 6 meses también, entonces se achicaría, ¿no? Nuestra cámara séptica. Pero igual tomen en cuenta que la limpieza de estas cámaras sépticas, como nuestros de 4 compartimientos, sí va a ser un poco mucho mayor, ¿no? En realidad vendría a ser esta cantidad de lodos por la cantidad de día por el número de habitantes. Tendríamos nuestro volumen de lodos que va a generarse simplemente. Y tendríamos que cotizar con una empresa que realiza este trabajo, que ya como nuestra cámara es de 4 compartimientos, y lo más recomendable es contratar a una empresa que realice este trabajo, ¿no? Igual por los cuidados que tiene que tener, ¿no? Ellos son especialistas en esto, entonces tienen mucho cuidado con lo que se refiere a los gases, ¿no? Que están acá retenidos. Si lo va a realizar o lo vamos a realizar en un condominio, ¿no? Con personal no calificado, entonces hay que tener mucho cuidado con estos gases. Ok, entonces vamos a empezar con reemplazando nuestros datos. Tenemos 1000, el área de ventilación, del volumen de ventilación, ¿no? 2500 habitantes por la dotación. Ahora sí, la dotación ha cambiado un poco, la que usamos acá. Para valles, en la norma 688 y 89, si no me equivoco, era de 80 a 120 litros habitante día. Habría que revisar esta nueva norma para que nos veamos cuánto nos dice que consideremos. Sin embargo, si mal no me equivoco, habiendo visto, considera 80 más o menos. Entonces vamos a considerar 80, que igual era el parámetro mínimo en la anterior norma que teníamos. 80 litros habitante día para valles, ¿no? Nuestro tiempo de retención hidráulica es 12 horas, 0.5 días.
nuestro acúmulo de lodos ahora viene a ser 0,34 litro habitante día y como va a ser por un año, 365 días. Y reemplazamos. Ok, primero lo que está entre paréntesis. .164.1. 80 por 0,5 más 0,34 por 0,65. Y nos fijamos a 0,34 por 365 viene a ser 124.1. Entonces está considerando que cada habitante al año descarga 124.1 litros habitante año, ¿no? 124. Aún me parece bastante. Sin embargo, bueno, vamos a considerar eso, teniendo en cuenta que el CEPIS consideraba de esta manera. Para un clima cálido, 40 litros habitante año y para un clima frío, 50. Básicamente estaríamos duplicando. Y en cuyo caso, acá nos decía, en caso de descargas de lavaderos u otros aparatos sanitarios instalados en restaurantes y similares donde existe el peligro de introducir cantidad suficiente de grasa que afecte el buen funcionamiento del sistema de evacuación de las aguas residuales, a los valores anteriores se le adicionará el valor de 20 litros habitante año. Entonces, con máximo 70 litros, ¿no? Consideraría. Bueno, esas son las investigaciones que se han hecho. Si nosotros no hacemos una investigación en campo, pues tendríamos que regirnos con la norma. Veremos otra vez. Acá. Si se fijan, para el altiplano está como 0,28 a 0,40 y para valles y llanos 0,34 a 0,44. Claro que la población de 2.000 a 10.000 habitantes es bastante conservadora en la generación de lodos, la norma. Bueno, lo que sí no sé decirles todavía es qué se refiere con qué punto, qué mes. No había visto esta unidad hasta ahora. Habría que investigar. ¿Se referirá al biogás? Bueno, hay que investigar esa parte. Por ahora nosotros estamos aquí en generación de lodos. Para poblaciones de 1.000 a 2.000 habitantes es mucho más pequeña, ¿no? Incrementan para 2.000 a 10.000. Ok. Y acá tendríamos 1.000 más 2.500 por 164. Si me confirman los valores, me avisan, por favor. $411.250. Como está en litros, dividamos entre 1.000. 411,25 metros cúbicos. 411,25 metros cúbicos. Vamos a tomar una profundidad de 2 metros, pero en realidad depende la profundidad de llegada que tengamos, ¿no? Y acá igual tendríamos que hacer una precisión
la profundidad que tengamos acá y ver que acá por lo menos en esta profundidad, esta área de ventilación tengamos una profundidad de 0,30 a 0,5. Entonces tendríamos que ver si esto llega a 1,80, ver de dejar por lo menos aquí 0,3, 0,4, ¿no? Vamos a decir acá tenemos, llega a 1,70 y acá 0,3. Entonces podemos considerar una profundidad total de 2 metros. Pero tienen que ser acá precisos, dependiendo cuánto llega de profundidad su colector y cuánto vamos a dejar de altura para esta, o vamos a considerar eh, que debería tener acá por lo menos, ¿no? Por más que ya está inmerso en la fórmula, está inmerso, pero sí necesitamos dejar esa altura, ¿no? Por dentro. Ok, ahora vamos a obtener el largo. 205,625. Y podemos redondear a 206 metros cuadrados. 206. 7,17. Podríamos adoptar 7,20 o en este caso voy a llevarlo yo a 7,50. Estoy dándole más holgura. Pero esto es para, esto va a depender mucho de ustedes. Si se van al menor, al mayor o lo hacen de forma cabal. En este caso yo les recomendaría que se fuera un poco al mayor. ¿Por qué? Porque no olviden que como tenemos 4 cámaras, vamos a tener 3 muros de separación. Y estos 3 muros de separación pueden tener un ancho de 0,20, 0,15, ¿no? 0,15 por 3 ya viene a ser 0,45 metros, ¿no? Sin embargo, como estoy aumentando al ancho, va a incrementar el largo. Entonces ahí ya estamos, eh, estaríamos, ¿cuál es la palabra? Vamos a disculpar. Y aquello que estamos incrementando en el ancho, que tal vez no sea suficiente para los muros de partición, se contrarresta en el largo. ¿Por qué? Porque este ancho ahora lo vamos a multiplicar por 4. 7,5 por 4. Y de esa manera obtendríamos el largo. Entonces, los muros de partición, digamos que podría molestarnos en todo el largo, se han contrarrestado porque estamos subiéndole un poquito al ancho a 7,5 y como lo vamos a multiplicar por 4, entonces esa diferencia de 0,3 por 4 es básicamente un metro, 1,20 metros. Y sin embargo, si quieren, ustedes pueden, ya teniendo nuestras dimensiones, podemos volver a calcular cuánto vendría a ser el volumen útil, ¿no? Pero habría que reducir los muros de partición, etcétera, para ser mucho más preciso, mucho más fino en el cálculo. Sin embargo, ya nos damos cuenta que le estamos dejando suficiente espacio con esta pequeña, eh, con este pequeño incremento, ¿no? Al 7,5. Entonces, 7,5 por 4 viene a ser 30 metros. El largo es 30 metros. Vamos a tener un mancho de 7,5, un largo de 30 metros y una altura que nosotros vamos a depender del colector de entrada de 2 metros. Y esto es lo que les decía acá. Ahora vamos a revisar el volumen, ¿no? En este caso, teníamos 7,5 por 30 por 2. 450 metros cúbicos.
450 metros cúbicos. Mayor a nuestro volumen requerido, ¿cuánto era? 411.25. De acá podemos ver cuánto va a ser la altura libre, de borde libre, ¿no? Básicamente, estamos 450 menos 411.25 y vamos a tener un volumen de 38.75. Entonces vamos a necesitar copiarnos, podemos copiarnos esta de acá. Entonces vamos a decir de esta manera. Sin embargo, esta P en realidad, bueno, vamos a seguir haciendo, vamos a ver cómo nos va. El largo 30, el ancho 7.5. Aquí nos sale que tendríamos una altura de borde libre de 0.17. Por lo que vendría a ser de esta manera. Ahora para modificar esto vamos a insertar. Esta nuestra altura llegaría a ser 2 menos 0.17, 1.83, 1.83. La que estamos, esta tendría la altura útil. Y esta de acá, 0.17. Veamos cuánto nos recomendaba tener de ventilación. Nos recomendaba por lo menos tener 0.30 a 0.50. Entonces nos damos cuenta que en realidad este 1000 es muy, a pesar de que lo metemos en la fórmula para que nos dé, por lo menos nos garantice que haya un espacio libre, depende del área que tengamos, el volumen, ¿no?, que vamos a tener de la población para ver en realidad cuánto en realidad nos sale, ¿no?, de este área libre, de la altura del área libre. Entonces había que verificar un poco aquello, sí, y incluso aumentar un poco la altura. Entonces sí tendríamos que decir de esta manera para que sea mucho más preciso. Altura útil. No, no es la altura útil, es la línea. Esto ya es, si se dan cuenta, más la misma lógica, ¿no?, de cada uno de ustedes. 0.17 metros. Pero esto, si nos damos cuenta, es en un año. Ese va a ser el tope, ¿no?, de esos 0.17. Sin embargo, podríamos seguir viendo esto y podríamos modificar lo que es nuestra altura para garantizar esto. Podríamos poner acá 2 metros, que va a ser la altura útil, y aquí ya directo 0.30. Entonces tendríamos que trabajar, porque tenemos que garantizar esto, y para los gases no podemos llenarnos, hay que darle igual el tiempo, si no limpian en un año y un medio. 0.30. Entonces acá tendríamos que corregir 2.30 y ver nuestras dimensiones.
411.35 entre 230. El área diseñable de claro, 178.8. Consideramos 179. entre 4, 6, 70. Entonces trabajemos acá directamente con 7. 7 por 4 es 21. Veamos si cambia más. 7, por lo menos referente a nuestras alturas. Esto de acá es 2.30. $450.8. Lo que requeríamos era este. No hay mucha diferencia. A ver, vamos a ver. 450.8. Ahora tenemos el 28. 0.20. Bueno, ya. Por eso, con esto al menos tendríamos una altura de 0.20. Ha cambiado algo, pero muy poco. Pero bueno, para tener un cálculo más fino, igual tendremos que considerar estos muros de partición. Y esto es, en realidad, aquí garantizaríamos, ¿no? Que en un año, esto tendría 0.20. Por eso, igual directo en la fórmula consideraban esto como P. O sea, sí, no nos haremos problema. Luego vamos a avanzar un poco rápido. Entonces, acá directo, vamos a trabajar como 2 y esto como 0.30. Entonces, esto vendría a ser todo directo, 2.30, ¿no? De alto. Y este 2 que vamos a considerar solo va a ser el último. Y acá directo vamos a dejar los 30 de espacio para no hacernos problemas. Entonces, como estaba antes. No quiero ir más atrás porque ¿qué tal? Ok, aquí cuánto tenemos. 2.5. 2.6. Sí, aumentar un poquito nuestro volumen, pero 720, si no me equivoco. Cuenta. Listo. Entonces tendríamos eso. 4.50, es decir, esta altura es 2 metros y esta de acá directo 0.30. ¿No? Entonces tendremos todas nuestras dimensiones. Y aquí ya no tendremos que realizar de esta manera. El P viene a ser directo solamente esta altura. Por más que le hayamos añadido 100, es para hacer 1000, es para asegurar. Pero esto tendríamos que nosotros poner 0.30. Entonces inserto para poner 0. De aquí a aquí 0.30. Van a disculpar si no está los dibujos
que vendría a ser en escala. Es más, meramente educativo. Y insertamos un cuadro 0,30 de libre. Esta profundidad útil, simplemente entonces sí tendríamos 4,50 es mayor a 4,11. Y no nos interesan los muros de partición, porque estamos dándole una holgura de, hemos dicho, 38,75 metros cúbicos, que puede ser adoptada por este muro, por este muro, por este muro, etc. Entonces, simplemente esto vendría a ser 2 metros. Toda esta altura útil que nosotros les requeríamos que sea 411,25. Hemos dimensionado para 450. Incluso tenemos 38,75 metros cúbicos de más. Y aparte, nosotros vamos a garantizar esta ventilación de 0,30 metros. Es más conservador. Podríamos haberla puesto inverso, pero no, es mucho mejor así. Y le damos incluso tiempo. Le damos como 1 año y 1 mes para que quede más. Eso no lo decimos, ¿no? Es nuestro. Y aquí, esto sería lo último. La longitud es 30 metros. Entonces, L sextos, 30 entre 6, 5 metros. L sextos es 5 metros. A ver, un segundito, voy a insertar de esta manera. Por listo. Aquí igual vendría a ser 5 metros. Y el tercio es 10. Las cámaras internas son las que ocupan mucho más espacio. Las de digestión. Entonces, de esta manera ya tendremos dimensionado. Sabemos que la longitud total es 30. Ahora sí podemos hacerme sus consultas. Entonces lo vamos a considerar, hemos dicho, a esta P como la profundidad útil. Y luego garantizamos el borde libre, aumentándole eso como hacíamos en lagunas. Por más que incluso estaríamos garantizando un poquito más, ¿no? 0,17 de borde libre. Estos 1000, en realidad, lo único que nos están garantizando son esos 0,17, pero nos faltaba siempre cuánto, ¿no? Y eso depende de realidad del volumen que obtengamos, que necesitamos llegar. Esto más necesitaba cambiar. En realidad esos 1000 eran muy relativos, son muy relativos. Sí nos garantizamos algo, pero en este caso solo nos garantizaban 0,17. Entonces es mejor añadirle esta altura de 0,30, 7,5. Y con eso estamos tranquilos y sabemos que nuestro sistema incluso tiene capacidad para 38,75 más. Ya, si tienen alguna duda, consulta. Este es el dimensionamiento. Entonces tomen en cuenta, el P solo se refiere a estos 2 metros. Y bueno, tenemos estos 1000 por si acaso, ¿no? Por si acaso algo más pasara.
Es bastante conservador, si se dan cuenta, es verdad. Eso. Otros aspectos a considerar más que pueden ser son el diámetro mínimo de las tuberías de entrada y salida de un tanque séptico como mínimo 4 pulgadas. Tapas como mínimo 0.050 metros para que al menos entre un hombre, ¿no? Para realizar la limpieza. Ancho mínimo de un tanque séptico 0.60. Y eso sería todo con cámaras sépticas. Si quieren preguntar algo, comentar, no hay problema. Creo que se ha quedado claro, ¿no? Es bastante sencillo. Les puedo dar una práctica de esto. Lo que voy a hacer es pasarles este documento, pero voy a añadir esto para que ya la tengan. La tabla. Por ahora eso no nos interesa esta cartera. ¿Dudas, preguntas? ¿Ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? Sí, una pregunta. Ujú. Si bien estamos haciendo variar las longitudes de cada cámara, el ancho que sacamos que era 7.5 es para todos, ¿no? Eso sería en vista planta, o sea, todos tendrían el mismo ancho. Claro, claro. Sí, el ancho es 7.5 y la longitud es 30 de todo. Ah, está bien. Sí, y ya estamos considerando, ¿no? En estos 38, 75 metros cúbicos, digamos, que tendríamos, incluso esto, ¿no? Los espesores de las paredes, eso Sí, tendríamos. entonces las cámaras 2 y 3 tendrían un poco más de volumen de retención, ¿no? Sí, tienen mucho más volumen de retención porque precisamente son las de digestión. En estas queremos asegurarnos que se quede la mayor cantidad de sólidos, sí o sí. Y acá ya simplemente sube la sido tratada por el flujo ascendente, por el filtro biológico ascendente. Ujú. Está bien, ¿no? Sí, y las tuberías de entrada, sí, y lo que es las tuberías que pasan hacia la otra cámara, ¿a qué altura más o menos deberíamos considerar esto? O sea, la entrada debería ser una entrada sumergida o estaría por encima, y tanto también para que pase, ¿no? De las tuberías para que pase a la otra cámara, ¿a qué altura más o menos deberíamos considerar? Sí, igual en la norma, justo hemos leído, nos dice que lo mejor sería considerar eh, al medio de la profundidad útil. Sin embargo, tengamos en cuenta que, voy a ver cuántos 2 tercios. 2 tercios. Quiero ver cuántos 2 tercios. Ok, entonces vamos a decir el rango entre la altura que vamos a considerar a la que tienen que estar estas tuberías, ¿no? Para que pase a la siguiente cámara entre 1/2 a 2 tercios. 2 tercios de la profundidad útil. 2 tercios me parece que es lo recomendable. ¿Por qué? Porque como acá se va a ir acumulando los lodos, entonces lo mejor es evitarnos, ¿no? Que estemos. Aunque en la norma nos recomienda que esté a la mitad de lo que vienen a ser las natas y los lodos, considerando la altura de los lodos. Quizás con un poco más de investigación, etcétera, podríamos nosotros definir el porcentaje de lodos que se quedan en esta cámara. Si nosotros definiéramos eso, sería mucho más sencillo encontrar en un año cuánto va a ser la altura de lodos que se va a generar acá. Y sabiendo igual la altura de natas, podríamos obtener la altura del agua tratada
hasta la que va a estar siempre. Entonces, y eso es lo que venía a decir la norma, ¿no? Que usualmente está a la mitad de la profundidad útil. Pero podríamos considerar a 2/3 y si no también a, déjenme ver un poquito esto, 2/3 viene a ser 0,77 y 3/4 0,75. Esos pueden ser nuestros parámetros. Entonces, tal como nos dicen las normas, desde puede ser la profundidad útil, pero en realidad no. La norma nos dice que consideremos la altura de los lodos y de la nata y que nosotros pongamos la tubería a la mitad del agua residual, ¿no? Pero para no hacernos mucho problema, consideraremos entre 3/4 a 0, a 2/3, 3/4 hasta 0,5 máximo. Y se dan cuenta que 2/3 es la mitad, ¿no? 3/4 hasta 0,5. Pero me parece que lo más eficiente sería 2/3. Es 3/4 a 2/3. Entonces pongamos eso más en nuestros apuntes. Considerar las tuberías de conexión entre los compartimientos igual a 2/3 a 3/4. Igual a 2/3. Vamos a decir que esté entre 2/3. Escucha, otra vez nos va a cortar el zoom. Ya. Que ronde los 2/3 de la profundidad útil. Sí, esa sería mi recomendación. Puede haber mucha más bibliografía que les diga 3/4 o 0,5. Pero me parece que 2/3 estamos bien de la profundidad útil. En este caso vendría a ser 1,33. Hasta 3/4. Si se corta, se vuelve a entrar, por favor. Porque en realidad siempre acá se van a ir acumulando los lodos, especialmente en esta cámara. Pero sí tendríamos que hacer un cálculo preciso, sí tendríamos que al menos evaluar cuánto va a ser la altura hasta la que van a llegar los lodos en esta primera cámara de recepción. Y esta es la que va a mandar la altura para todas estas otras. ¿No? Evaluamos esa altura de los lodos que van a sedimentarse y básicamente la descartamos, ¿no? Vamos a decir que vamos a tener una altura de 0,5 metros, ¿no? Entonces nuestra altura útil solo vendría a ser 1,5. Y tendríamos que estar a la mitad, que vendría a ser 0,75 desde la superficie. Pero si estamos considerando los 2 metros directos, entonces agarramos, ¿no? 2/3 de 2 metros viene a ser 1,33. Esa sería la altura desde acá. Y 3/4 vendría a ser 1,5, ¿no? 2/3 me parece a mí recomendable. Pero si quieren mondar más, hay mucha más bibliografía. ¿Esto? ¿Alguna otra duda? Me parece que sería bueno ya dejarles un ejercicio para que empiecen igual a empaparse de esto. Ok, vamos a tener tanques sépticos pequeños. Entonces me voy a copiar esto y se los voy a adjuntar en la última diapositiva para su práctica. Los datos. Lo que les voy a dar en realidad va a ser la población. Ok, mire, tienen de 1000 a 2000 y de 2000 a 10.000.
Siempre pasa que dicen con cuál voy a trabajar, ¿no? Porque acá estamos en el limbo 2000. Pueden trabajar con el promedio de la generación de lodo, eh, o con este extremo, o con este otro. Depende de ustedes como proyectistas, ¿no? Entonces les voy a dar 2000 habitantes viene a ser la proyección, la población proyectada. No quiero subirlo. Si se dan cuenta, estamos haciendo nuestro diseño para una población proyectada. Y va a haber esto. Al principio no va a haber casi nada de cúmulo de lodos. Y como nuestra población inicial, eh, vamos a tener al principio, ¿no?, de este sistema una población inicial, puede que no llegue a la altura útil que hemos dicho de 2 metros, sino llegue a 1.5, etcétera, lo que viene a ser el agua residual. Entonces, por eso no quiero subir mucho tampoco la conexión. Sin embargo, en el tiempo el acúmulo de lodo se va a ir incrementando. Entonces, tampoco queremos que llegue a afectar esta conexión, esta interconexión. Entonces, si veremos de manejarlo entre 0,5 de la altura útil hasta máximo 0,75. Entonces, eso hay que tener en cuenta acá. Tenemos que considerar tanto en el principio como eh, hasta el año, ¿no? Y que sea viable. Desde un medio, la por 2 tercios hasta 3 cuartos. O máximo, más no. Es entre esos rangos que tenemos que trabajar para esos diámetros, tuberías de interconexión. Entonces aquí ya estaba haciendo su práctica. Puedo poner un relleno. Muy bien. Listo. Entonces les dije que vamos a tener 2000 habitantes. Esta es su población proyectada ya. Están trabajando. La dotación va a ser esa. Van a limpiar cada año también. El acúmulo de lodos. Esto sí ustedes van a tener que definir. Si vamos a trabajar, estamos en valles y llanos, ¿no? Si vamos a trabajar con 0,42 o 0,34 o un promedio de ambos. Eso para que no hagan todos igual. Entonces, acá voy a poner definir según norma. Según esta norma. ¿Han podido descargar todos o se la subo? Nuestra norma viene a ser guía técnica para la selección de diseño de líneas de agua residuales. ¿Cómo la hago más pequeña? Guía técnica. Esta igual pueden verificar si efectivamente ahora esos son los valores que nos dan. Pero en esta fórmula trabajábamos con la de la dotación de agua potable. Según norma, de aguas residuales. Voy a poner así. Tratamiento, aguas residuales de la tarde. No, 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 no. Ahora el tiempo de retención hidráulica. Vamos a trabajar con 12 igual. Ok, entonces esta es la que ustedes me van a decir cuánto vamos a trabajar. Esta viene a ser su práctica 1 para su segundo parcial.
Por favor, me rotulan su documento con apellidos, nombres y número de práctica, ¿no? Práctica 1 es cámara séptica. Listo. Control. Cortar. Entonces lo subo este documento. Acá, si quieren, pueden justificar, ¿no? Pueden decir como la población proyectada viene a ser 2.000 habitantes eh, y se considera que tiene un índice de crecimiento mucho, muy bajo, entonces directamente adoptamos, no sé, el 0,28 de generación de lodos entre habitante día. Pero eso igual depende de las costumbres de la gente, de cuántos suelen comer, sus hábitos, etcétera, ¿no? Pero igual tampoco está tan alejado. El parámetro acá es de 0,28 a 0,42 y en esta es de 0,34 a 0,44. Así que está nomás, eh, acá está un poco incrementado, pero tampoco mucho. Ya, bueno, esa sería su práctica. Y con eso vamos a acabar la clase de hoy y ya nos han pasado 2 minutos. Ok, no lo retengo más. Mañana nos veríamos para avanzar tanque 5. Sí, tanque 5. Sí, yo pienso que teoría de tanque 5. ¿Dónde está? Tanque 5, fractores WASB. Eso. Entonces, que tengan buena tarde. Si tienen alguna pregunta más, me la hacen. La tarea, Oxy, ¿hasta cuándo va a ser, perdón? La tarea. Siempre damos una semana, ¿no? Hasta el martes 16 de noviembre. Se lo subiré ahorita. Mejor, ¿no? Ujú. Sí, aquí está nuestro documento. Es este de acá. Y por acá. ¿Quieren comentar algo o preguntar algo más mientras estoy subiendo su práctica? Yo creo que lo que quiero saber es que si me entiende, porque no sé si me entiende realmente. Sí, bueno, usualmente yo no avanzaba teoría, solo hacía los ejercicios, entonces para mí era mucho más sencillo, pero no sé si me entienden aquí. Nunca sé. Voy a subir acá la norma. No quiero abrir otro. O en otro.
Nos vemos mañana a las 8:15. Mañana tengo clase 9:45, entonces vamos a empezar 8:15 hasta las 9:30, igual más o menos. Por el almuerzo somos 8, somos muy pocos. Buenas tardes.